todos. En esta clase vamos a ver la gran crisis financiera que empieza en 2008 y especialmente por qué fue una sorpresa, por qué fue tan inesperada entre los economistas. Entonces, el punto de partida es que la economía se puede ver como un sistema lineal o como un sistema no lineal. Ver la economía como un sistema lineal es como una serie de variables y acontecimientos que ocurren, a veces con shocks que pueden ser inesperados, pero que todo ello ocurre de algún tipo de forma repetitiva, con una serie de regularidades que son más fáciles de estudiar y de entender. Luego, esto sería ver la economía como un sistema lineal. Ver la economía como un sistema no lineal, como que está con una serie de no linealidades, significa que se comporta de forma más extraña y que de formas que cuando se toman políticas económicas, cuando los gobiernos toman políticas económicas, las consecuencias pueden ser inesperadas con consecuencias para arriba o para abajo, es decir, que los multiplicadores funcionen mucho, funcionen muy poco, pero sobre todo de forma que sorprenden, que son difíciles de predecir. Es decir, que para un mismo shock que sufre la economía, hay múltiples equilibrios. Un equilibrio puede ser que las cosas vayan más o menos como se esperaba y se controlan bien, y otro equilibrio es que la economía pues no se comporta como se esperaba y entra a lo que se puede llamar en aguas movedizas o en esquinas oscuras, es decir, que las cosas se descontrolan. Y además es muy difícil predecir cuándo la economía va a estar en ese equilibrio bueno en que la economía se comporta, o en ese equilibrio en que las cosas se han ido de madre. Entonces la cosa es hasta 2008, por qué los economistas habían visto desde los años 80 hasta 2008 que la economía más o menos se podía estudiar de forma se podía estudiar bien como un sistema lineal, y se había hecho poco caso, aunque habían ocurrido en algún momento en el pasado, como en la Gran Depresión, pero se había hecho poco caso a las posibilidades de que se comportara de forma no lineal. Las razones son de diverso tipo. Vamos a ver esencialmente dos. La primera tiene que ver con la propia lógica de la economía como disciplina, de la macroeconomía. Lo que ocurrió durante estos años es que desde los años 80, por un lado, se da un gran empujón a dar un fundamento microeconómico a la economía, a la macroeconomía. Y desde ese fundamento microeconómico, que por un lado está muy bien y son modelos muy importantes que permiten entender muchas cosas, pero las explicaciones tienen que ser o tenían que ser básicamente lineales, porque siendo no lineales la cosa era muy compleja de resolver. Entonces, el hecho de que desde los años 80 gran parte de la macroeconomía se dedique a esos microfundamentos, pues esta es una de las bases que está en que de alguna forma, por la lógica interna de esos modelos, se utilicen más bien sistemas lineales con pocas distorsiones, en que la economía más o menos se comporta bien. Por otro lado, se introduce también otro instrumento teórico importante, que son las expectativas racionales. Las expectativas pueden ser que lo que se espera para el futuro es según lo que haya pasado anteriormente en el pasado, ¿no? Esas son expectativas más sencillas, y también desde los años 80 se introducen expectativas racionales, es decir, que el público, los inversores, los consumidores tienen en cuenta en sus decisiones lo que esperan que vaya a ocurrir en el futuro. Y aquí, igualmente, en modelos que introducen expectativas racionales, pues son mucho más sencillos de resolver si se utilizan sistemas lineales y si se está suponiendo que la economía se comporta de esa forma lineal, repetitiva, más predecible. Por otro lado, las técnicas que se utilizan, ¿no?, como la del VAR, también llevan a
que los sistemas lineales sean más coherentes con ellas. Es decir, que hay toda una serie de razones en la lógica interna del desarrollo, del crecimiento que tiene la disciplina desde los años 80, que llevan a que se pongan en escena, en el centro de la escena, esos modelos, esas explicaciones más lineales. La segunda razón tiene que ver con el periodo histórico. El periodo histórico desde los años 80, desde que se sale de la crisis de los años 80 hasta el 2008, se le conoce como la Gran Moderación. Así lo acuñó el economista Olivier Blanchard. Y es gran moderación porque si uno ve las estadísticas sobre cómo cambia, cómo fluctúa el PIB de los países en esos periodos, pues se ve que esas fluctuaciones son cada vez menores. Es decir, que el PIB sí que tiene subidas y bajadas, pero son más suaves y por lo tanto tienden las economías a ser más estables y tener menos movimientos bruscos. ¿Por qué esto es así? Hay varias explicaciones. Uno, porque la política monetaria ha aprendido muchas cosas y funciona mucho mejor. Y otra hipótesis es simple suerte, que es un periodo histórico en que hay menos shocks, la economía pues vive un periodo de más tranquilidad, sin recibir grandes perturbaciones externas. Sea por lo que sea, esto hace que pues, los economistas, digamos, que se confían, ya son muchos años, que están en ese periodo de gran moderación y que en un periodo de moderación pues, se pueden utilizar y está justificado que se utilicen explicaciones y modelos del tipo, hemos dicho, lineal, que los acontecimientos son más repetitivos y no tienen extraños comportamientos. Pero bueno, aquí estamos cuando decimos esa gran moderación, sobre todo pensando en las economías avanzadas y en Estados Unidos y en Europa, pero que había otras cosas que pasaban en el mundo y había otras cosas que se podían saber del pasado. Entonces es verdad que hubo un periodo muy en el pasado, que es la Gran Depresión de los años 30, donde la economía había tenido un comportamiento pues muy extraño y de caer en aguas movedizas o en un pozo o en esquinas oscuras, como la metáfora que cada uno prefiera. Y tuvo que ver con muchas cosas, entre otras con un fenómeno que sí que es no lineal, como son los pánicos bancarios. Y que las personas empiezan a sospechar o a tener indicios de que un banco puede estar funcionando mal y puede perder su dinero, y van corriendo al banco a sacar su dinero, y al hacerlo uno, pues los demás también se asustan, también lo quieren sacar, y al final pues el banco no tiene dinero para devolver y quiebra. Y si eso es contagioso a otros bancos, pues empiezan a quebrar otros bancos y eso paraliza el crédito y la economía cae en un pozo. Eso es lo que pasó en los años 30, pero eso parecía que era cosa del pasado, que se habían inventado instrumentos muy eficaces, como son los seguros de depósitos, que eso hacía que las personas se tranquilizaran, que los seguros bancarios, los depósitos bancarios están asegurados, uno no va a perder su dinero, no corre al banco a sacarlo, y entonces eso se paraliza ese posible comportamiento no lineal de la economía. Sé que eso parecía como algo del pasado, que estaba en los libros de historia, que se explicaba en las clases, pero algo más bien como del pasado. Por otro lado estaba, sí, hay países de economías emergentes, de Rusia, América Latina y Argentina, donde pasaban episodios de cosas raras y que podíamos calificar de no lineales, que la economía se metía realmente en esquinas oscuras y en comportamientos raros, pero era una cosa como de economías emergentes, que no sabían dirigir bien la economía, estos países, que había una serie de elementos de corrupción y de democracia poco desarrollada que no afectaría a las economías avanzadas. Y por otro lado estaba Japón. Japón había caído en una trampa con un crecimiento muy pequeño y deflación, y no sabía encontrar el camino. Después de 20 años no sabía cómo encontrar el camino a la salida a esa trampa, pero parecía algo particular de Japón.
Eso no iba a ocurrir a Estados Unidos, no iba a ocurrir a Europa, era algo de los japoneses por su evolución demográfica y por particularidades de ellos. Todo esto es lo que hacía estar poco preocupados porque esas posibilidades de la Gran Depresión o de lo que ocurría en América Latina o en Japón pudiera afectar a las economías avanzadas, Europa, Estados Unidos, Canadá. Y por último estaba una posibilidad teórica que era el límite del interés cero, es decir, que el tipo de interés nominal no puede bajar más allá o muy poquito más allá de cero. Y por lo tanto, si la política monetaria necesitara un tipo de interés mucho más bajo para llevar la demanda agregada a una situación que garantizara el pleno empleo, pues eso no podría conseguirlo, porque tiene esa restricción, que el tipo de interés no puede bajar más allá del cero. Los estudios de la época, en los años 2000, uno lee los trabajos y parece que esa era una posibilidad teórica, pero que no iba a ocurrir en las economías avanzadas, así que también se descartaba. En conclusión, si nos hacemos la pregunta por qué cuando llega 2008 sorprende en general a la sociedad y a los políticos, pero sobre todo a los economistas, que son los que estudian la economía, ¿por qué sorprende tanto este comportamiento raro y no lineal en el que entran las economías? Pues hemos visto por lo menos estas dos razones: la propia evolución de la disciplina, que hace que trabajar con modelos lineales hubiera sido en ese periodo más sencillo, por las propias técnicas que se utilizaban, y por otro lado por este periodo de gran moderación que hacía que las no linealidades, esos comportamientos extraños, se vieran como algo ajeno a las economías avanzadas o algo ajeno al presente, algo de la historia, pero que no estaba en los trabajos de investigación, entre las preocupaciones de las universidades, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los centros de estudio económico. Pues uno ve las preocupaciones de la época en los años 90 y 2000, hasta el 2008, pues no está entre esas preocupaciones, y esto explica mejor por qué de pronto en final de 2007 y 2008 y 2009, cuando cae Lehman Brothers y se empieza a la gran crisis financiera mundial, ¿por qué sorprende? ¿Por qué pilla tan de sorpresa? ¿Por qué eso es tan inesperado? ¿Por qué entrar en esas esquinas oscuras o en esas aguas movedizas de pronto pilla tan de sorpresa? Y para eso pues ha habido que mirar al pasado, que había pasado desde los años 80 a nivel teórico en la economía y a nivel económico-político, que en ese periodo de la gran moderación, ¿no? Y esto nos permite situarnos un poco en luego lo que va a pasar a partir de 2008 y cómo se enfrenta, pero desde el hecho de que había habido una cierta ceguera, una cierta despreocupación por todas esas posibilidades de comportamientos no lineales, extraños de las economías, y hace que el golpe aún sea mayor. Hasta la próxima clase seguimos con el estudio de la gran crisis financiera. Hasta luego.